entendimiento, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, lo que hace hablar a cada uno de nosotros para que lo apliquemos a nuestra vida. Y Señor, que tu palabra, Señor, nos rija, nos dirija, Señor, nos lleve, Señor, por el camino correcto, el camino que tú nos has puesto a cada uno de nosotros, mientras vivamos, Señor, en este plano terrenal. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra. Y gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa y en tu templo y tu congregación, porque este lugar solo a ti te pertenece. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama de la debilidad al poder de Dios. Y vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 25, 26 y 27. Primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículos 25, 26 y 27. Y así dice la palabra del Señor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La palabra de Dios nos dice que en los momentos de temor, en los momentos de duda, a veces nos sentimos débiles comparados con otras personas. A veces nos sentimos menospreciados nosotros mismos porque tratamos de compararnos con aquellos que tienen mayores estudios, o tienen un mayor puesto, o tienen dinero, o tienen un nombre, pero la verdad eso de nada sirve, puesto que ante Dios todos somos iguales. Entonces, cuando el ser humano rinde su debilidad a Dios y le entrega su vida, el poder de Dios se perfecciona en nosotros, porque ya no vamos a ver lo que podemos alcanzar por nuestros propios caminos, nuestras propias cualidades o esfuerzos, sino estar siempre buscando el camino que Dios pone en nuestra vida. Y muchas veces nosotros, si nos comparamos con otra gente que la consideramos superior por su manera de vivir o por lo que tiene, no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha puesto. Bendiciones que quizás la gente o el mundo las compara con lo material, pero nosotros lo comparamos con lo espiritual. El tener una familia unida, el tener alimento, el tener salud, el tener vestido, el estar sanos, pues son riquezas que Dios nos manda, ¿verdad?, para que siempre pensemos que Él está al cuidado de nosotros. Entonces, nuestra debilidad viene al compararnos con otros. Y nuestra debilidad, si no la controlamos, hace que nos menospreciemos nosotros mismos, que nos sintamos menos que otros, cuando a lo mejor lo que pasa es que tenemos más que otros tienen, y que otros anhelan tener lo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que tiene grandes puestos, mucho dinero, muchas casas, fama, fortuna, pero no tienen paz en su corazón, o no tienen paz en su familia, ¿verdad? ¿De qué les sirve todo lo que tienen? O que están envueltos en vicios, en adicciones. ¿De qué les sirve todo eso que en lugar de ser una bendición, para ellos se convierte en una maldición? Entonces, nosotros debemos pensar siempre
que Dios bendice a los humildes. Y en los humildes está el reconocimiento de nuestra propia debilidad. Entonces, nuestro nivel de comparación no debe de ser con la gente, sino nuestro nivel de comparación es de lo que Dios nos da, de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios está planeando hacer con nuestra vida, con nuestra familia, con todos aquellos que Dios nos ha bendecido. Entonces, por eso dice aquí la palabra que Dios escogió lo débil del mundo, ¿sí?, para avergonzar a que se siente seguro en todo. Entonces, nuestro poder está en nuestra fe, nuestro poder está en Cristo, no en lo que el mundo nos da, porque lo que el mundo nos da es momentáneo, es pasajero, pero lo que Dios nos da permanece, lo que Dios nos da nos fortalece. Es por eso que nuestra fuerza radica en nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí capítulo 2, versículos 3 al 5, dice el apóstol Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros manifestarle al mundo el poder de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Cuando hablamos con seguridad, cuando damos un testimonio real, cuando estamos convencidos de que Dios ha hecho cosas muy especiales en nuestra vida y que estamos convencidos de que vendrán cosas mejores. Entonces, Pablo hablaba con humildad, que decía: cuando estuve entre vosotros con debilidad, no se sentía él mayor a los demás, no se sentía superior a los demás, sino que tenía temor y temblor de lo que iba a hablar. ¿Por qué? Porque no quería hablar cosas que no vinieran de parte de Dios. Por eso cuando alguien nos platica o sale en la plática la oportunidad de darles nuestro testimonio de vida, debemos hablar con poder, tenemos que hablar con autoridad y con convencimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y con la certeza de lo que está por venir también. Entonces, la afirmación que un creyente debe de decir abiertamente es: soy cristiano, creo en Cristo, creo en Dios, no por lo que me ha dado, sino por lo que soy. Entonces, por eso Pablo decía, ¿verdad?, cuando estuve con ustedes estuve hablando con temor y temblor para no exaltarme yo mismo, para no demostrarme superior a ustedes, sino para hablar lo que Dios había puesto en el corazón de Pablo. Entonces nosotros debemos hablar así, con poder y con autoridad, sobre nuestra fe, porque el que duda, el que niega, nunca va a llegar a nada, nunca va a llegar a nada, ¿verdad? Y como dice la palabra, que el que se avergüenza del Hijo, en el cielo también se van a avergonzar de él. Entonces, Pablo dice que ni su palabra, o sea, lo que hablaba, ni su enseñanza, era con palabras rimbombantes, ¿verdad?, con palabras de presunción, palabras que nadie entiende, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y qué mayor demostración de lo que Dios ha hecho en tu vida? De lo que Dios te ha librado, de lo que Dios te ha salvado, de lo que Dios te ha dado. Porque esas son cosas reales, ¿sí o no? No son ficticias, sino son cosas reales que a lo mejor
otras personas anhelan tener, anhelan vivir. ¿Cuántas familias destruidas conocemos? O hijos con problemas, con adicciones, con situaciones totalmente negativas, que quisieran tener la paz que nosotros tenemos en nuestra casa, que quisieran tener la tranquilidad de estar reunidos, ¿verdad? La tranquilidad de tener fe, porque muchos tienen fe en el dinero, y el dinero pues va y viene, ¿sí o no? Tienen fe en el hombre, y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tienen fe en lo que pueden lograr, y nunca logran más allá de lo que quieren, porque siempre están inconformes con lo que tienen. Fíjense algo que es muy notorio. La gente, entre más se esfuerza en lograr algo, menos satisfecha queda. Porque cuando logra algo está buscando otra cosa. Y cuando no lo logra, ¿qué pasa? Se frustra, viene el estrés, viene la desesperación y viene ese pensamiento de que todo está mal, no se puede, está negativo todo, la crisis, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pone los ojos en sí mismo, no en lo que Dios puede hacer. Entonces, Dios se glorifica en la debilidad cuando nosotros somos humildes y reconocemos su poder sobre todas las cosas. Vamos al capítulo 15, ahí Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 43. Primera de Corintios 15, 43. Dice la palabra de Dios: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, ¿y cómo resucitará? En poder. Aquí nos habla de una transformación completa de aquellos que reconocen que hay dos etapas en la vida del hombre: el antes de Cristo y el después de Cristo. En el antes de Cristo es en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en a ver qué logro, en a ver cómo avanzo, y me preocupo por todo lo que yo puedo hacer. ¿Y qué va a suceder? Que te vas a dar cuenta que hay gente más preparada que tú, que hay gente que está mejor relacionada que tú, que hay gente que no le interesa dañar a otro con tal de salir adelante, y ese otro generalmente es el débil. Entonces, esa es la parte antes de Cristo. Pero cuando tú conoces a Cristo y pones tus planes en sus manos, pones tus proyectos en sus manos y aprendes a vivir bajo su voluntad, Él te va a guiar, como dice la palabra, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque ahora no depende de ti, depende de tu fe, depende de tu confianza en Jesucristo, en Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, vamos a acabar frustrados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que está por encima de ti. Así es. Siempre. Ya sean de la familia, de los amigos, de los compañeros, de los vecinos. Siempre va a haber alguien que está en mejor posición que tú. Y eso va a hacer que siempre vivamos a expensas de lo que podamos recoger, no de lo que podamos lograr. Pero cuando Dios nos empieza a abrir las ventanas de los cielos, las bendiciones vienen con poder en nuestra vida. Y todos los obstáculos, todo aquello que nos ha mantenido a lo mejor asustados o limitados, Dios los empieza a quitar y nos empieza a poner una visión diferente. Por eso dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es la fuerza? Es poder, es autoridad, ¿verdad? Entonces, imagínense que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Rey del reino de los cielos, está con nosotros. ¿Qué nos puede fallar?
solamente una cosa, la fe. Porque hay quien dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Hay quien dice que vive bajo su voluntad, pero siempre está queriendo hacer lo que se le ocurre. Y es cuando vemos las frustraciones, es cuando vemos que las cosas no funcionan y que nunca se llega a nada. Entonces, tenemos que pensar que todo lo que Dios nos da, poco o mucho, tiene un propósito. Y tiene un alcance hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué? Porque el hombre generalmente vive del pasado, de lo que no tuvo, de lo que no hizo, de lo que me hicieron, pero nunca tiene una visión hacia adelante. Y Dios, ¿qué nos dice? Las cosas viejas pasaron, déjalas atrás. Ahora fíjate hacia adelante. Si no lograste eso que querías lograr, déjalo en mis manos, porque a lo mejor no es lo que te tocaba, te tocaban cosas mejores, ¿verdad? Entonces, nuestra debilidad está basada también en la humildad de reconocernos que dependemos de Dios. Dependemos de Dios, así de sencillo, ¿verdad? Pero cuando la gente empieza a poner sus ojos en otras cosas, no va a llegar nunca a nada y va a terminar mal, sin éxitos, sin logros. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice el Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, generalmente nos podemos sentir desprotegidos, ¿sí o no? ¿Sí? Nos podemos sentir frágiles, o que cualquier cosa nos puede dañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es nuestra visión materialista. Pero cuando el Señor dice, bástate mi gracia, ¿qué es mi gracia? Lo que yo te doy sin que tú lo merezcas, sin que tú hagas nada por ganarlo o merecerlo, sino simplemente te lo doy porque te lo quiero dar. Esa es una gracia. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, bástate mi gracia cuando te sientas totalmente débil. ¿Cómo podemos activar nosotros la gracia de Dios? En la oración, en humillarnos ante Dios, no en esforzarnos más. ¿Por qué? Porque el esforzarnos más es confiar en nosotros mismos, en lugar de confiar en Dios, en la gracia de Dios. Cuando uno atraviesa una situación difícil, como el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, cuando cruzaron el desierto, ¿verdad? ¿Quién los sostuvo? ¿Su trabajo? No. ¿Sus ganados? Tampoco. ¿El oro y la plata que les habían dado los egipcios? No. Entonces, ¿quién los sustentaba? Dios mismo, ¿verdad? Ahora, ¿era un pueblo guerrero? Tampoco. ¿Era un pueblo obediente? Menos. Siempre andaban renegando, siempre andaban buscando sus propios caminos, siempre andaban murmurando. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegaban a tocar fondo, bastaba la gracia de Dios para alimentarlos, para darles agua de beber, para que no tuvieran enfermedades, para que su ropa no se desgastara, para que no los atacaran los salteadores ni las bestias del desierto. ¿Por qué? Porque para ellos era suficiente la gracia de Dios. Entonces, si Dios levantó a un pueblo rebelde, ¿no levantará a un pueblo obediente como somos nosotros? Como somos la iglesia de Cristo. Claro que sí, ¿verdad? Fíjense cómo el pueblo de Israel vio tantos milagros en su vida
¿Y qué hacía? Empezaba a seguir adorando ídolos, sus propios dioses y diosas. Cuando que veían que Dios los estaba bendiciendo, ¿sí? Ellos confiaban, ¿verdad?, en el becerro, en todos los ídolos que traían de Egipto, y seguían doblando sus rodillas ante lo que no les hacía ningún bien. Y sin embargo Dios, que los estaba bendiciendo, pues estaban dejando atrás. Pero qué tan grande fue el amor y la misericordia de Dios, que no los abandonó, y que al contrario bendijo a sus generaciones, aunque esa generación no vio la tierra prometida por su necedad. ¿Por qué? Porque a pesar de ver el poder y la autoridad de Dios en sus vidas, decidieron creer en otras cosas. ¿Qué pasó? No vieron la promesa de Dios, pero los hijos y los hijos de los hijos sí lo vieron, porque comprendieron que todo proviene de Dios. Entonces aquí Pablo dice: Jesucristo me dijo, bástate mi gracia, en tu debilidad yo me perfecciono. La palabra aquí perfecciono quiere decir yo me doy por completo, no hago nada incompleto. ¿Habrá algo que podamos decirle a Dios que ha hecho incompleto en nuestra vida? ¿No? ¿Por qué? Porque en Dios está la perfección, está la plenitud, está el conocimiento. Entonces, en Dios sabemos que todo lo que venga a nuestra vida va a ser completo y en el tiempo, la forma precisa, no como nosotros queremos. Por eso la gente se desespera y anda buscando respuestas en otro lado, porque quiere que todas esas deidades ficticias o imaginarias obren a su servicio, hagan las cosas como el hombre quiere. Pero nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad, y nos basta tu gracia, nos basta tu favor a nuestra vida. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque de Él tomamos todo, de Él proviene todo, ¿verdad? Vamos al capítulo 13, ahí 2 Corintios, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Estos dos versículos son muy importantes. Mucha gente incrédula o atea dicen que por qué Cristo no se defendió, que por qué Cristo se dejó hacer todo lo que le pasó, ¿verdad? Que por qué Cristo no demostró que con poder que ser el Hijo de Dios, todo, ¿verdad? Pero lo que no entienden es que en la debilidad de su carne estaba el poder de Dios. Como estudiamos en el video pasado, en el estudio anterior, todos los milagros que Jesucristo hizo, los hizo en su carne, cuando es el Hijo del Hombre. No los hizo espiritualmente, sino los hizo frente a mucha gente, y todo el mundo veía que era Jesús el que hacía el milagro. Entonces, Cristo nunca fue débil, fue humilde y se sometió por obediencia a Dios, y dice que obediencia hasta por muerte de cruz. Cristo tendría el poder para que no fuera crucificado. Sí. ¿Tendría el poder como para derrotar al imperio de Roma? Claro que sí. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que en la debilidad como ser humano, Cristo padeciese por causa de nuestros pecados,
pero luego levantado en poder mediante la resurrección por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice la palabra, Cristo tuvo muerte por debilidad como ser humano, pero vive eternamente por el poder de Dios. Entonces, ¿nosotros qué debemos entender? Que debemos sacrificar también nuestra vida y dejarnos crucificar. No, sino ¿qué es lo que tenemos que crucificar en nosotros? El pecado, la maldad, la carne, el orgullo, la altivez, el temor, la vanidad, la ambición. Todo eso dejarlo fuera, que muera en nosotros, y entonces sí vivir a lo que Dios nos da, porque entonces vamos a resucitar a una nueva manera de vivir. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera conocido de Cristo y no me hubiera entregado a Él? Quizás yo me hubiera muerto, mi familia se hubiera desintegrado, quién sabe qué tantos problemas y tragedias se hubieran venido si yo no hubiera muerto a mi pasado, si no hubiera estado dispuesto a dejar amistades, a dejar vicios, a dejar ambiciones, no dejarme llevar por la familia tampoco. ¿Por qué? Porque ellos viven de acuerdo a sus propias ideas, que no son las ideas que Cristo tenía para conmigo. Entonces, ¿qué hice? Crucifiqué todo eso. ¿Y cuál fue el fruto? Una resurrección de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mi trabajo, de mi salud, todo. ¿Por qué? Porque Cristo lo que quiere es darnos una vida y vida abundante mientras estemos aquí en la tierra. Y no estar sometidos al temor, a la angustia, a la desesperación, ¿verdad? Sino cada día que amanece, glorificarnos en el poder de Dios por lo que hace en nosotros. Ya el simple hecho de despertar ya es un milagro de gracia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si nosotros no estuviéramos dentro de un plan que Dios tiene sobre nuestra vida, a lo mejor ya hubiéramos muerto. Un infarto, un accidente, una enfermedad, lo que sea, ya nos hubiéramos ido. Y Dios no nos da la vida para estarnos quejando. Dios no nos da la vida para vivir frustrados, sino para ir conquistando cada día, dejando atrás lo malo y aprendiendo todos los días a hacer lo bueno. En eso radica reconocer nuestra debilidad, que nos dejamos llevar por lo que otra gente nos dice, por lo que otra gente nos quiere encaminar, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el que dirige tu vida? ¿Es Dios? ¿Es tu casa? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu dinero? ¿Qué dirige tu vida? Porque según el que dirija tu vida es el camino al que vas a llegar. Pero cuando es Dios el que nos dirige, solamente hay un solo camino, el camino del cielo y la sabiduría para vivir. Porque el que ahorita está a favor tuyo, mañana te va a traicionar. El que ahorita te ayuda, mañana te lo va a cobrar. El que ahorita quiere que convivas o que hagas o que te mezcles en lo que él hace, mañana te va a dejar solo en medio de los problemas, ¿verdad? Yo lo viví cuando la gente nos invitaba que a la fiesta, al trago, al baile, a todo eso, ¿verdad? Sí, vamos, qué buen amigo, me invitó y disfrutamos y cantamos, hicimos. Pero al otro día que venían los problemas personales, ¿quién se acercaba? Nadie, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos nosotros ser sabios y decir, Señor, en tus manos está mi vida. Dame valor, dame decisión, dame convicción de que sea yo como tú quieres que sea, no como la gente dice que quiere que sea. Si nos ponemos a pensar por qué la gente se aleja de Dios, podemos darnos cuenta, primero, que su fe es falsa. Porque si no hay obediencia, no hay fe.
En segundo, porque están viviendo a su propio albedrío. Yo decido cuándo necesito a Dios y decido cuándo no necesito. Yo decido qué es importante y qué no es importante. Yo decido qué hago o qué no hago. ¿Y qué pasa? Finalmente todas esas decisiones, ¿a qué te van a llevar? A problemas. A problemas en tu vida. Entonces, debemos de ser sabios, ¿verdad?, en saber cuándo decir no a lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Cuándo decir no a lo que nos quiere separar de Cristo. ¿Por qué la gente ha dejado de asistir a las iglesias? Porque le han dado más importancia, ¿sí?, ya sea a su temor o a la enfermedad, que finalmente todo el mundo nos vamos a enfermar, adentro o afuera de la casa todo el mundo nos vamos a enfermar, ¿verdad? O le dan preferencia a la cama, a la flojera, a la televisión, al paseo, a la visita. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿En dónde está la fe? ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, como en los restaurantes, ¿verdad?, llegan las familias de 6, 7, 8 gentes y están conviviendo en una mesa. Pero no pueden ir a la iglesia. O reciben visitas en su casa, pero pues no pueden juntarse con hermanos de Cristo. ¿Dónde está tu fe? Si me hablas de prudencia, pues es más imprudente eso, ¿no?, que ir a un lugar en donde pues todo el mundo nos cuidamos, donde todo el mundo tratamos de respetar lo que las autoridades nos dicen, pero sin alejarnos de Dios. ¿Por qué también mucha gente se ha alejado de las congregaciones? Porque dejaron que el mundo enfriara su corazón y tomaron sus vacaciones espirituales, ¿no? O como muchos dicen, es que yo oro en mi casa, yo leo la Biblia y veo enlace. Pero Dios creó la iglesia. Dios creó ministerios para edificación de la iglesia. Dios creó las congregaciones, ¿para qué? Para que nos exhortemos en amor y buenas obras y que estemos juntos, ¿verdad?, para alabar y glorificar y estudiar a Dios. No es una opción el que te congregues o no te congregues, es un mandamiento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la iglesia no la creó el hombre, la iglesia la creó Dios. ¿Para qué? Para que los creyentes estén juntos. Y si nos pusiéramos a investigar qué hace la gente en el tiempo en que debería de congregarse, veríamos que son puras cosas inútiles. La verdad. Entonces, nosotros debemos pensar que por fe debemos obedecer a Cristo. Y por fe el poder de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Para qué? Para que ninguna cosa negativa nos acontezca. ¿Cuántas personas, por ejemplo, sanas completamente, ¿verdad?, hombres y mujeres, inclusive atletas y todo eso, de repente, ¡pum!, les vino un infarto y marchó. ¿Dónde quedó su fama? ¿Dónde quedó su dinero? ¿Dónde quedó sus posesiones? En manos de otros. Pero lo triste es dónde quedó su alma. Porque debemos de pensar que la preocupación principal de Dios es nuestra alma. Sí, amor. Porque lo que tengamos en este mundo, ¿dónde se va a quedar? Aquí. Pero tu alma, ¿dónde va a ir a pasar la eternidad? En la presencia de Dios o en el infierno, ¿verdad? Y no por decirte cristiano ya tienes el cielo ganado. El cielo ganado se obtiene mediante la obediencia a Cristo en todos sus mandamientos, en someternos a su gracia y a su voluntad. Entonces, cuando el ser humano
se siente más débil es cuando más necesidad de Dios tiene. Y buscar el poder de Dios, buscar la fuerza que Dios nos da a los que somos creyentes, ¿verdad? Y vamos a capítulo 13, versículo 9, para terminar. 2 Corintios 13, 9, dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Qué quiere decir aquí? Que en el bienestar de otros a los que ayudamos está nuestra fuerza también. ¿Por qué? Porque cuando tú bendices a alguien, Dios te bendice a ti. Cuando tú te esfuerzas por alguien, Dios te retribuye ese esfuerzo. Cuando tú sirves a la gente por medio de Cristo, Dios nos da una retribución. Dios nos da bendiciones. Entonces, por eso Pablo decía: nos gozamos que nosotros débiles, en nuestra debilidad, les damos fortaleza a otros. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estás pasando un problema así bien difícil en tu vida o en tu casa, se te acerca alguien a pedirte un consejo. Hasta dices: ay, Señor, pues sí, ve cómo estoy y me mandas este otro. ¿Ya? Fíjense cómo la Biblia nos enseña lo que le pasó al rey David, ¿verdad? Que va y se esconde en una cueva porque pues lo quiere pambasear ahí el rey Saúl y sus secuaces, y está escondidito, y Dios le manda, ¿verdad?, no sé, 400 gentes peores que él. ¿Para qué? Para que les diera consuelo. ¿Estaría en ese momento en debilidad David? Sí. ¿Cómo no? A lo mejor hasta estaba pensando en suicidarse o no sé. Pero ¿qué hizo Dios? Usó esa debilidad para dar poder a otros. Entonces, nosotros nunca debemos pensar que estamos en un momento de inutilidad. Porque cuando más débiles estamos, Dios nos manda a alguien para que lo ayudemos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va a mostrar el poder que Dios tiene en la debilidad de los creyentes para dar fortaleza a otros, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, debemos pensar que el que estemos en Cristo no nos hace débiles, nos hace poderosos en Cristo. Y debemos vivir bajo ese poder, debemos aceptar ese poder y nunca quedarnos callados, nunca dejar de ayudar a la gente, nunca dejar de compartirles la palabra con poder y con autoridad, porque es Dios el que nos está usando. Amén. Es Dios el que por medio de nosotros va a levantar una vida, Sí, amén. o va a levantar una familia, o va a levantar una casa, por medio de nuestra debilidad. Porque cuando más confiados estamos, es cuando menos nos acercamos a Dios. Cuando las cosas están yendo bien, ni las gracias por los alimentos damos. Cuando nos cayó un dinerito extra, ni gracias, Señor, ¿verdad? O salimos de una enfermedad, o salimos de un apuro grave, ya se acabó el miedo, se acabó Dios, lo guardo en el botiquín y hasta la próxima, ¿verdad? Sino que nosotros debemos vivir siempre en esa gratitud de que Dios derrama su poder sobre sus hijos, sobre sus hijas. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado por medio del servicio en el que nosotros vamos a darle a otra gente. Entonces, cuando nos sintamos débiles, debemos pensar que Dios va a derramar su poder en nosotros para demostrar que Él está usándonos o nos va a usar en beneficio de otros. Y estar convencidos de que todo lo podemos
Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Vamos a